Mi nombre es Yadira Ceballos y este es mi milagro. Estábamos separados, mi esposo, yo, y nadie de los dos, ninguno de los dos conocía a Dios, ninguno. Y nos invitaron a una iglesia. Nos fuimos, le acepté la invitación y nos fuimos a la iglesia. La prédica sentí que fue para nosotros. Me gustó muchísimo, muchísimo, me llegó al corazón. Desde ahí empezó todo. Comenzamos a ir a las reuniones, comenzamos a ir a las células, comenzamos a ir todos los domingos. Fue una iglesia muy grande, súper grande. Entonces se nos complicaba un poco. Bueno, todavía seguíamos separados en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo, de igual manera, batallaba mucho yo con mi familia. El de regresar con mi esposo, volver con él y ir a una iglesia y él nuevamente estar con mi familia, separada de mi esposo, porque me decía, entonces no va a cambiar y así, o sea, escuchar los consejos que te da acá tu familia, es tu familia. Y escuchar otras cosas, lo que te manda Dios para tu matrimonio, lo que es tu hogar, tu familia, y comenzar a aprender eso fue muy difícil, luchaba contra mi familia, luchaba contra mí mismo, no sabía qué decisión tomar. Tomamos la decisión de irnos a otra iglesia que nos recibió con los brazos abiertos, nos acoplamos muy bien ahí. Ahí decidimos regresar nuevamente con mi esposo. Regresamos nuevamente con él. Esta vez agarrados de la mano de Dios, pero los problemas seguían los problemas. En ese tiempo recuerdo que cuando regresamos estuve embarazada. No sabía que estaba embarazada. Después me enteré y me quedé embarazada de mi segunda nena. Fue muy difícil también, muy difícil, porque era una niña un bebé que no esperábamos. No estaba en nuestros planes tener otro hijo por la situación que estábamos pasando. Entonces también vinieron problemas por ese lado. Cuando yo voy a dar a luz de mi nena, me siento en un momento de mi vida de que me siento estancada, porque mi matrimonio todavía tambaleaba. En ese tiempo mi esposo comenzó a trabajar lejos, se fue lejos a trabajar y él venía solo los fines de semana. Entonces, en ese tiempo, cuando di a luz, recuerdo que sentí que mi hogar, mi familia, se estaba yendo nuevamente al suelo. Se estaba acabando mi hogar, mi familia. Todos los días le pedí a Dios que me ayude. Nunca, jamás me acerqué a mi mamá. Sabía que los tenía cerca, pero jamás les quise dar un problema por esta situación, por mis problemas. Si teníamos o no teníamos, pues nosotros teníamos que arreglarnos eso. Y fue muy triste, porque solo mi hija mayor y yo sabíamos lo que pasábamos. Recuerdo una noche que de tantas, antes de dar a luz, no podía dormir. Me fui a la sala y me arrodillé y le pedí tanto a Dios que no me deje caer, que me sentía tan mal, se me cruzaban pensamientos tontos por la cabeza, pensamientos de muerte. Entonces, cuando di a luz, mi esposo seguía trabajando lejos. Me acuerdo que los primeros días mi mamá fue a verme a cuidarme la dieta. Y solamente fue como 8 días, no fue más, porque yo le dije que no se preocupe, que no quería darle. Mi mamá le veía a mi sobrino, entonces era como una carga que yo le estaba dando, sentía en ese momento, ¿no? Esos pensamientos no se me iban de la cabeza, esos pensamientos de muerte, de acabar con la vida de mis hijas y la mía.
no se me iban de la cabeza. Y nuevamente, un día a solas con mis hijas, me fui nuevamente y le pedí, me acuerdo que lloré arrodillada en el suelo, lloré muchísimo, muchísimo. Sentía que me dolía el pecho y le pedí a Dios, y le pedía tanto que me haga salir de esta situación, que yo ya no podía más. Y decía, ¿pero qué voy a hacer? Yo le pedí a Dios un trabajo, pero al mismo tiempo decía, Señor, ¿qué te estoy pidiendo yo? ¿Qué me vas a dar? Estoy con 2 hijas, no voy a poder trabajar. Pero tú sabes, Señor, todos los días eran esas oraciones, pero en especial esa noche fue como que ya no podía más con mi vida. Verle a mis hijas y tal vez no sentir ese apoyo de mi esposo fue terrible para mí. Entonces, recuerdo que esa noche me acosté, cansada de llorar, me acosté y me quedé dormida. Al otro día, la dueña de casa tenía una tienda en la casa y recuerdo que bajé y ella le quería mucho a mi hija, la pequeñita, la recién nacida. Le quería mucho. Y me dice, ella me dice, Bessie, dice, usted no me quisiera comprar la tienda, me dice así, o algo así. Entonces yo le digo, ay, vecina, le digo, ¿cómo quisiera comprarle? Pero no tengo, así le dije literal, le dije, no tengo un centavo partido por la mitad. Fue así y nos reímos las 2 juntas. Entonces, le dije, pero en verdad, si quisiera, le dije, pero bueno, le dije, ves, y ella se quedó así mirándome nada más, y ya se dejó el tema ahí. Entonces ella me dice, al otro día me acuerdo que me dice, ves, si quiero conversar con usted, venga, me dice. Le digo, ya voy, le digo, bajé, y me dice, ¿sabe qué, ves? Y me dice, yo me voy de viaje. Le comento, era la única arrendataria ahí porque nunca había arrendado a ella, nadie más, vivía ella y su hijita. Entonces ella me dice, me voy a ir de paseo, me voy a ir. Y no me contó tampoco ella el por qué, pero me dijo que se iba y que ya no quería más la tienda. Entonces me dijo, ¿en serio me quiere comprar la tienda? Entonces yo le dije, sí, le dije. De ahí le dije, ¿pero cómo haríamos? Le dijo, no, verá, dijo, el viaje fue tan rápido, me voy a ir mañana mismo, estoy desocupando la parte de atrás de la cocina y venga, dijo, hagamos un inventario pequeño y yo cuando venga me dice cómo le está yendo y todo, y ahí arreglamos cómo me va a pagar, o sea, como usted pueda. No podía creer. Bueno, por esa parte se había arreglado la parte tal vez económica, pero al mismo tiempo, al tener esto, comencé a trabajarle, se comenzó a pagar, pero tenemos que ser realistas, en verdad, o sea, y ahora me doy cuenta de muchas cosas, que si Dios te da algo, tú tienes que saber administrarlo bien. Y cuando me llegó eso, lo administré mal, porque era justamente al frente de unas canchas de fútbol y lo que más se vendía era el licor y la cerveza. Ella se mantenía de esa manera, sí, pero no lo vendía en exceso. En cambio, yo lo hice en exceso. Prácticamente lo hice como una bodega de cerveza, de licores. Y no contenta con eso, abrí otro local al lado de ese local, de comidas. Entraban a comer, entraban a beber. O sea, estaba viviendo una doble vida yo. Mientras iba a la iglesia los domingos, igual de lunes a viernes, sábados, fines de semana, vendía licor, hacía las cosas mal y yo sentía eso. Ahora entiendo de que yo le pedía tanto a Dios que solucione mi hogar, mi familia, pero yo estaba haciendo las cosas mal, estábamos haciendo las cosas mal. Bueno, esto fue pasando
Hasta que un día fue lo mismo. Fue que yo, las hermanas de la iglesia, el pastor, sabía de esta situación. Entonces decía, Yadira, tienes que apartarte de eso, tienes que apartarte de eso, tienes que buscar otra solución. Entonces dije, no, esto está mal. Comencé nuevamente a pedir en oración. Ayunaba, sí, ayunos, pero le pedía tanto a Dios que me ayude a salir de esto. Fue una vez que recuerdo cuando ya comenzó a circular esta noticia de la pandemia, de que estaban contagiados y todo comenzó esto, ¿no? Y comenzamos a ir a la iglesia y me acuerdo que yo le dije un día ya regresando, le dije a mi esposo, ya no quiero ir al local, le dije, ya no quiero abrir. Entonces él me dijo, ¿estás cansada? Voy yo, dijo. No, le dije, no me entiendes. Ya no quiero abrir el local, le dije. Ya quiero apartarme de esto, le dije. Estoy cansada. Estamos haciendo malas cosas, le dije. Ya no quiero, me siento mal. Entonces, pero al mismo tiempo me sentía atada porque también estaba con deudas. Entonces no sabía qué hacer. Ese día, cansada y triste, me regresé a abrir el local, pero ya no eran las mismas ganas como al comienzo. Y un domingo me cayó la policía. Y yo no sabía qué pasaba porque, bueno, yo todo tenía en regla. Llegó la policía y me dijo, ¿sabe qué? Lo que pasa es que ya no puede haber aglomeración de gente. Estamos cerrando todos los lugares que son canchas y todo esto, ¿no? Entonces, cerraron la cancha, cerraron mi local, no podía haber gente, cerraron mi local. Y desde ahí empezó nuevamente todo. No volví a abrir el local. Y sentía un alivio muy grande al haber cerrado, pero yo pensé que eran por 2, 3 meses. Yo dije, bueno, no importa. Quise mantener el local los 3 meses, pero no se pudo. Entonces llegó el momento de cerrarlo. Esto ya se fue haciendo más grande y lo cerramos. Lo cerramos me acuerdo que con lágrimas en los ojos lo cerré porque a la final el local era el que me ayudaba muchísimo para mí, para mis hijas, incluso para a veces para mi familia, me abrió muchas puertas, pero mi preocupación era grande porque tenía deudas. Entonces comenzamos, cuando ya nos encerraron, comenzamos muchísimo más a escuchar las prédicas desde la casa. Desde la casa escuchábamos todos los domingos. Lloraba, yo pensé que me había enfermado yo primera por toda esta situación que había pasado, porque cuando yo cogí el local no paraba un día, no paraba, eran todos los días de trabajar y al verme no hacer nada, entonces fue una situación fatal. A mi esposo ahí creo que comenzó a tocar el Señor. Y siento que fue así, porque a él se le comenzaron a abrir las puertas muchísimo. Ya no trabajaba lejos, ya trabajaba aquí. Por medio de la iglesia consiguió un trabajo para estar aquí cerca de nosotros. Entonces él comenzó a trabajar aquí cerca. Se le comenzaron a abrir muchísimas más ofertas de trabajo. Estando en la pandemia. Entonces hubo una propuesta de trabajo para él. Y no la quería él cogerme. Recuerdo que no quería. Recuerdo ese día hablar con mi cuñado y con mi hermano. Les dije que vengan, conversamos, le animaron y renunció a su trabajo y cogió esta propuesta de trabajo. Se arriesgó. Yo no trabajaba, pero siempre me acuerdo que desde ese día yo le dije al Señor, porque era un día fatal a sí mismo y siempre yo conversaba. Tengo esto, no sé, que siempre me pongo a conversar con Dios. Puede ser en las madrugadas, puede ser en la noche, y me pongo a conversar de estas situaciones, de los problemas. Y es como que esa vocecita que me dice, confía, yo estoy aquí, o sea, confía. Y siento que es el Señor el que me habla. Entonces,
ese día le dije, Señor, aquí estoy, sin trabajo nuevamente, sin deudas, aliviada de haber dejado esto. Y decía, ¿qué hago? O sea, aquí estoy, en tus manos. Pero también recuerdo que al encerrarse todos al frente de justo la casa donde fuimos a vivir a la casa de mi hermana, se abrieron una cancha de vóley para entretenerse porque no tenían qué más. Y nuevamente comenzaron ahí a vender cerveza. Yo tenía las jabas ahí arrumadas, yo tenía todo para poder hacerlo, para poder vender. Pero ahí nuevamente escuché esa voz que me dijo, ¿qué vas a hacer? Yo sé que estás necesitada, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo mismo? Tenía la oportunidad de traer cerveza porque mi cuñado trabaja en la cervecería nacional y tenía la oportunidad de traer la cerveza. Incluso, no voy a mentir, al comienzo me sobró hasta un poco de licor y yo les vendí, supuestamente por remedio, pero vendí eso. Entonces, era como que el enemigo me tentaba para hacer muchísimas cosas. El enemigo me tentaba. Me decía, esta es tu oportunidad. O sea, aquí está. Puedes hacer dinero. ¿Qué estás haciendo? O sea, también sentía que él me atacaba muchísimo. Y mi esposo, recuerdo un día que llegó y me dijo, mira, dijo, está viniendo mucha gente a jugar vóley. Y dijo, ¿por qué no te pones a vender cerveza? También me dijo lo mismo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Le comenté esto, ¿no? Le dije, ¿no crees que es tanta coincidencia que de haber salido de esto nuevamente nos vamos a meter en esto? Le dije, no, y no, le dije, no voy a hacer esto, le dije nuevamente. No importa, le dije, así, hoy comamos un arroz con huevo, pero no me voy a meter nuevamente en esto. Y dejé. Cuando llegamos aquí a IBF, nuevamente sentí que cuando yo me alejo de Dios es como un padre que corrige, como que me cogía de la oreja y me decía, regresa a la casa, regresa, ¿qué estás haciendo? Y ahora estamos aquí, contentos, tal vez, sí, nosotros vemos todas las prédicas los días martes, miércoles, que ya salen, entonces ahora ya se puede ver los domingos también, pero los días que yo no he podido asistir, yo veo, estamos en un hogar de luz, estamos también, y me han ayudado muchísimo, y les agradezco mucho. Mi esposo, como puedo decir, volvió nuevamente a los brazos del Señor. Él es muy reservado en estas cosas, o sea, él cuando tiene que hablar, habla de Dios en su momento, pero yo sé que le quiere muchísimo y le ha pedido muchísimo todo lo que estamos pasando ahora. Yo soy un ser humano imperfecto y siento que todos los días cometo errores, pero así como los cometo todos los días, le pido a Dios que al comienzo del día me haga ver como Él, me haga hablar como Él y no me haga hacer sentir mal a otras personas. Y si fallo en eso o me equivoco, también le pido perdón, todos los días le pido perdón a Él. Entonces imagínense cómo no estar agradecida de este Dios tan misericordioso y tan amoroso, de mi padre que nunca me ha abandonado, que en el proceso ha sido como un padre que corrige, como nosotros corregimos a nuestros hijos, que nos deja ser, pero cuando ve que ya estamos haciendo mal, nos corrige y nos habla, y nosotros tenemos que estar ahí para escucharlo, porque si nos alejamos más nos vamos a perder, nos perdemos total. Y no es así. Yo muchas veces he sentido que he tocado fondo, pero de ese fondo Dios me ha sacado. Él ha sido muy bueno.